Bien, en este video vamos a trabajar sobre este ejercicio. Es un ejercicio en el cual vemos como un bloque está sujeto de una, dos y tres secciones de cuerda. Vemos que aquí hay un soporte que forma un ángulo de 90 grados, que pues es la pared a la que se encuentra fijo como tal el sistema. Tenemos un ángulo de inclinación acá de 60 grados y acá de 110. Vamos a entrar a analizar entonces el problema teniendo en cuenta que este sería un caso en el cual el cuerpo permanece obviamente estático, es decir, solamente está ahí soportado o sostenido, y en ese sentido estamos hablando de un problema de sistema en equilibrio. Listo, teniendo eso en cuenta, vamos a dar la masa del bloque. La masa va a ser de 2 kilogramos y la pregunta del problema va a ser: a esta la llamaremos tensión 1, a esta tensión 2 y a esta tensión 3. Hallar las tensiones. Bien. Lo primero que hacemos entonces es tener en cuenta que aquí nuestro plano cartesiano va a ser tenido en cuenta desde una visión netamente clásica o cotidiana de X el horizontal, Y el vertical. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre inicialmente, después de ya haber fijado pues que no hay aceleración en el sistema, que es un sistema de equilibrio, tener los datos conocidos y desconocidos y también tener el esquema del plano cartesiano que nos guiará para la resolución del problema. Para poder dibujar las fuerzas, que es el diagrama de cuerpo libre que le hacemos a cada uno de los cuerpos del sistema, hay que tener en cuenta que aquí, en la unión de estas tres secciones de cuerda, hay un nudo. Ese nudo será uno de los elementos que tendremos que estudiar y sobre el cual tendremos que dibujar el DCL en el nudo, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre ese nudo? Sobre la cuerda, la tensión 1, que recordemos siempre, las tensiones se van a dibujar sobre las cuerdas. Sobre esta cuerda de este costado, del lado izquierdo, tenemos la tensión 2. Y hacia abajo del nudo tenemos una cuerda que se vincula directamente al bloque y es la tensión 3. La que viene ahí obviamente en colación al ser esta la cuerda 3. Luego tenemos que pararnos en el bloque como tal, en el cuerpo. Entonces en el bloque tenemos hacia arriba una fuerza dirigida sobre la cuerda, que sería la tensión 3. Y hacia abajo un peso, que es la fuerza que hace la tierra sobre el bloque. Bien. Ya teniendo entonces nuestro DCL tanto para el nudo como para el bloque, podemos empezar a hacer sumatoria de fuerzas. Recordemos que nuestro plano cartesiano aquí está determinado de manera cotidiana o convencional XY. En ese sentido, arranquemos con el nudo como el primer elemento en donde vamos a entrar a hacer la sumatoria de fuerzas. Arrancamos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X para el nudo? Resulta que ya sabemos que todas las fuerzas que estén inclinadas o que estén en diagonal con respecto a un sistema de referencia o plano cartesiano, que en este caso está totalmente convencional, y podemos observar que si este es el eje Y y este es el eje X, la fuerza T1, la fuerza T2 están inclinadas. Por lo tanto, tienen componentes cartesianas horizontales y componentes cartesianas verticales. Para eso tenemos que entonces entrar a analizar cuáles son los ángulos con los cuales trabajaremos para determinar esas fuerzas en X y en Y en mención de la tensión 1 y de la tensión 2. Por la relación de ángulos alternos internos, este ángulo de 60 es exactamente igual a este ángulo que forma la tensión 2 con la horizontal. Este ángulo de acá es un ángulo de 160. Si nosotros simplemente hacemos esto, con líneas imaginarias,
trazamos una recta paralela a nuestro eje horizontal, nos damos cuenta que si todo esto mide 160, este pedazo de arriba solo será de 90 por ser un ángulo recto, pues simplemente 160 le quitamos 90 y eso nos da como resultante 70, ¿ok? Eso quiere decir que este ángulo de acá será del valor de 70. 160 le quitamos 90 y nos va a dar 70. Este ángulo de 70 grados será exactamente el mismo ángulo que estoy señalándoles acá, por la relación de alternos internos. Entonces aquí tenemos 60 grados por este costado y acá tenemos 70 grados por este otro. Listo. Ya teniendo entonces en cuenta nuestros ángulos y nuestras relaciones de tensión, podemos entrar a hacer lo siguiente. Vamos a sacar aquí a este lado el triángulo que se formaría con la tensión T1. Recuerde que siempre que hay una fuerza inclinada, al tener componentes, esas componentes forman con esa fuerza inclinada un triángulo rectángulo, donde la base y la altura del triángulo corresponderán a las componentes de la fuerza, y la diagonal, que sería la hipotenusa en un triángulo rectángulo, correspondería a la tensión como tal en este caso o a la fuerza neta. Esta es la tensión 1. Este ángulo, estoy trayendo esta parte de aquí, haciéndole como un zoom. Este ángulo es de 70 grados y claramente hacia arriba tenemos la componente T1 en Y y hacia la derecha T1 en X. Si nos paramos aquí donde está el ángulo de inclinación, sabemos que nuestro cateto opuesto será T1Y, nuestro cateto adyacente, el que está sobre la misma línea, por lo tanto T1X. Vamos a las razones trigonométricas del coseno de 70. Sabemos que el coseno de 70 es el cateto adyacente, por lo tanto T1 en X, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa para nosotros sería T1. Si despejamos este T1 que divide pasa a multiplicar, entonces T1 multiplicado por el coseno de 70 grados es exactamente igual a T1X. Vamos a hablar ahora del seno. El seno de 70 grados es igual a, si nos paramos acá, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es T1Y sobre la hipotenusa, que es la tensión 1. Este T1 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, dejando T1 multiplicado por el seno de 70 grados igual a T1Y. Listo. Tenemos entonces ya nuestra ecuación despejada para la tensión 1 en X y nuestra ecuación despejada para la tensión 1 en Y. Vamos a proceder con el zoom, pero para la tensión 2. Entonces, para la tensión 2, el triángulo que dibujaremos será de la siguiente manera. Está como la fuerza diagonal tensión 2. Y en este caso la componente horizontal va dirigida hacia la izquierda y la componente vertical va dirigida hacia arriba. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las fuerzas tienen dirección. Entonces, en este caso, en el anterior, como la tensión 1 en X iba hacia la derecha, pues sería una tensión positiva. Por eso no le puse ningún negativo. Y como la tensión 1 en Y va hacia arriba, pues también sería una tensión positiva, por lo tanto no le puse negativo. Aquí sabemos que este ángulo, que sería este mismo de acá, es del valor de 60 grados. Y que si nos ubicamos aquí en este ángulo de inclinación, el cateto opuesto va a ser la tensión 2 en Y y el cateto adyacente sería el que está sobre la misma línea, sobre el mismo suelo de la persona, ubicada en el ángulo de inclinación, y por lo tanto sería T2X ese cateto adyacente. Vamos a entrar simplemente a relacionar el coseno. El coseno de 60 grados es exactamente igual al cateto adyacente, o sea, T2X sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa aquí es la tensión 2. Esa tensión 2 pasa a multiplicar de tal manera que nos queda tensión 2 por el coseno de 60 grados, es exactamente igual a la tensión 2X. Pero como esa tensión 2X iba hacia la izquierda, pues entonces la tenemos que tomar negativa a la fórmula. Menos tensión 2 por el coseno de 60 es la tensión 2X. Negativa, como se dan cuenta, por ir hacia la izquierda. El seno del ángulo de 60 grados es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto si te paras acá? T2Y. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La tensión 2. Esta tensión 2 que está dividiendo pasa a multiplicar con el seno de 60 y nos quedaría exactamente igual
a la tensión 2Y. Como esa tensión 2Y va hacia arriba, entonces quedaría positiva. Listo. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones también para nuestra tensión 2, que fue la que tomé de obviamente el costado izquierdo y la traje aquí para hacerle un zoom y sacar sus componentes cartesianas, tanto horizontal como vertical. Bien, teniendo entonces ya nuestras componentes, podemos decir que en el nudo la sumatoria de fuerzas en X va hacia la derecha la tensión 1 en X, hacia la izquierda menos la tensión 2X. Como ya le puse el menos acá, no es necesario que cuando subamos esta tensión 2X le volvamos a colocar el menos. El menos ya está catalogado aquí en la sumatoria de fuerzas, se coloca una sola vez. No lo puede volver a colocar negativo porque al colocarlo negativo menos por menos le da más. Y pues daña obviamente el sistema porque es que hay una fuerza en el nudo que va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Entonces esa que va hacia la izquierda es negativa mientras que la de la derecha será positiva. ¿Esto a qué es igual? A cero. Porque aquí no se iguala masa por aceleración. No se iguala masa por aceleración porque el bloque, ni el nudo, ni el bloque se están moviendo. Si usted ve, el nudo está ahí fijo, está estático. De la misma manera va a estar el bloque, solamente soportado, sostenido por esas tres cuerdas, pero no hay movimiento, en donde la velocidad cambia y por lo tanto se acelera el sistema. Por lo tanto, por eso, perdón, para no ser reiterativa, por eso es que igualo a cero. Ahora, podríamos tener el caso que también igualando a cero el bloque se esté moviendo a velocidad constante o el nudo, pero pues en este caso no pasa eso. Recordemos que los sistemas en equilibrio se deben a dos consideraciones. Una, que el bloque, el cuerpo, el sistema esté obviamente en reposo, que es este caso. Dos, que el bloque, el cuerpo, el sistema estén moviéndose a velocidad constante, que no es este caso. Bien, como ya tenemos aquí en este 1 en X, vamos a buscar su equivalente y dice que T1 en X es T1 por el coseno de 70 grados, positiva, menos T2 en X, pero T2 en X, ¿quién es? Sin tener en cuenta el signo porque ya está puesto, sería solo T2 por el coseno de 60 grados. Y esto es igual a 0. Dicho de otra forma, si esto que está restando pasa al otro lado, quedaría positivo. Y entonces T1 coseno de 70 grados es exactamente igual a T2 por el coseno de 60 grados. Bien, eso es lo que tendríamos. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Para el nudo, seguimos ubicados en el nudo. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre el nudo pero en Y? Entonces, hacia arriba hay dos. ¿Cuáles dos? La tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y. ¿Por qué más? Porque tanto la tensión 1 en Y como la tensión 2 en Y, las dos son positivas, van apuntando hacia arriba. Entonces decimos T1 en Y más T2 en Y. Pero ¿quién va apuntando hacia abajo y por lo tanto negativo? Hacia abajo está apuntando esta tensión 3. Entonces menos la tensión 3 igual a 0, porque como dijimos hace un rato, ni en X ni en Y se está ni acelerando ni moviendo a velocidad constante el sistema, está solamente en equilibrio por consideración de que está estático o en reposo. Ahora, ¿quién es T1Y y quién es T2Y? Ya los tenemos aquí despejados. T1Y es T1 por el seno de 70 grados, más T2Y es T2 por el seno de 60 grados, menos la tensión 3 igualada a 0. Listo. Esta tensión 3 que está restando puede pasar al otro lado a sumar y entonces nos quedaría T1 por el seno de 70 grados más T2 por el seno de 60 grados es igual a T3. Listo. Teniendo entonces esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora simplemente lo que tendremos que hacer es entrar a dejar esta como una primera ecuación, esta como una segunda ecuación y nos vamos a ir al bloque. El bloque es este cuerpo que está aquí suspendido. Entonces, en el bloque hacemos sumatoria de fuerzas también en X y de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X. En el bloque no hay ninguna fuerza hacia la derecha ni tampoco nadie que se niegue hacia su izquierda, por lo tanto es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles serían las fuerzas en Y? Entonces, hacia arriba tengo la tensión 3 que se debe a este cordel que conecta el nudo con el bloque. Tensión 3, menos. Hacia abajo el peso. ¿Y esto está igualado a qué? A 0, porque el bloque no se está moviendo aceleradamente,
es decir, no está cambiando su velocidad y tampoco está generando ningún tipo de velocidad constante, no se está moviendo, está en reposo, está estático, por lo tanto se iguala a cero, como una condición de equilibrio. Aquí tenemos entonces que si este peso está restando, pasa al otro lado a sumar y quedaría que la tensión 3 es igual al peso. Por lo tanto, la tensión 3 es igual a la masa por la gravedad. ¿Y cuánto es la masa de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es como nosotros tomamos la gravedad. Haciendo esta multiplicación nos da 19,62 newton. Recuerde que una fuerza se mide en newton y la tensión obviamente es una fuerza. Listo. Ya teniendo este dato, fíjese que ya hallamos una de nuestras primeras incógnitas, que era ¿cuál? La tensión 3. Ya tenemos ese valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa tensión 3 allá? Pues fácil. Nos vamos a devolver a la ecuación número 2. Esta tensión 3 es este mismo peso, el peso del bloque, que nos dio 19,62 newton. Entonces ya podemos igualar la ecuación 2 a ese dato numérico. Pero nos vamos a quedar con dos incógnitas. ¿Cuáles son? La tensión 1 y la tensión 2. Pero fíjese que la primera ecuación también tiene esas dos mismas incógnitas, la tensión 1 y la tensión 2. Cuando uno matemáticamente tiene dos ecuaciones, la primera y la segunda, con las mismas dos incógnitas o letras desconocidas, la tensión 1 y la tensión 2, puede formar un sistema 2×2 y solucionarlo por métodos de igualación, sustitución, reducción, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, pues el más favorable será el de igualación. Para ello, fíjese entonces lo que procederé a hacer. La primera ecuación que dice T1 por el coseno de 70 grados igual a T2 por el coseno de 60, la trabajaré de tal manera que voy a despejar T1. Entonces T1 es igual a T2 por el coseno de 60 grados. ¿Y qué pasa con este coseno de 70 que está multiplicando al T1? Pasa al otro lado a dividir sobre el coseno de 70. Listo, y ahí despejo la tensión 1. ¿Qué hago ahora con la segunda ecuación? Bueno, la segunda ecuación que tenemos dice que T1 por el seno de 70 se suma con T2 por el seno de 60 igual a, esta tensión 3 que está restando pasa a sumar, eso ya lo habíamos dicho, fíjese, y al pasar a sumar, pues pasa ya a sumar con su valor numérico hallado, que es 19,62 como el peso del bloque, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos acá? Vamos a despejar también T1. Entonces, despejando T1 tenemos T1 es igual a los 19,62 newton que están a la derecha del igual. Esto que está sumando a la izquierda pasa a restar menos la tensión 2 por el seno de 60 grados. Dividido todo esto entre ¿quién? Entre el seno de 70. El seno de 70 quedaría multiplicando a la tensión 1. Por eso cuando usted la pasa al otro lado, pues pasa a dividir. Pero lo primero que se tiene que pasar al otro lado es lo que está sumando. Todo esto está sumando. T2 seno de 60 está sumando. O sea que cuando pase al otro lado pasará a restar. Y luego este seno de 70 que está multiplicando con la tensión 1, pues baja a dividir. Entonces quedaría seno de 70 abajo. Listo. Ya lo que procedemos a hacer es, como esta tensión 1 es exactamente igual a esta tensión 1, pues podemos entrar a igualar, ya que hablamos de la misma fuerza, diciendo que T2 por el coseno de 60 grados sobre el coseno de 70 grados es igual a 19,62 newton menos la tensión 2 por el seno de 60 grados, dividido todo esto entre el seno de 70 grados. Listo. ¿Ok? Entonces fíjese cómo fácilmente lo que hacemos es entrar a igualar. ¿Con cuántas incógnitas nos quedamos en esta igualación? Pues con solo una, que era el propósito, la tensión 2. Luego ya podemos entrar a despejar esa tensión 2. ¿Cómo es que se despeja esto? Entonces, primero le voy a pedir que pasemos este seno de 70 aquí a multiplicar y este coseno de 60 aquí a dividir. Ya se va a dar cuenta el por qué. Entonces, dejo ahí que vean un momentico para poder pasar la hoja. Bien. Nos quedó T2 por el coseno de 60 grados sobre el coseno de 70 grados. Voy a volver a copiar la ecuación como quedamos al final de la hoja anterior.
igual a 19,62 newton menos la tensión 2 multiplicada por el seno de 60 grados sobre todo esto, seno de 70. Listo. Pasemos a multiplicar el seno de 70, perdónenme acá, y el coseno de 70 lo vamos a dejar ahí. El coseno de 60 lo vamos a bajar a dividir, dejando T2 por el seno de 70 sobre el coseno de 70, igual a, perdón, 19,62 newton menos T2 por el seno de 60 grados. Y bajamos a dividir acá este coseno de 60 que estaba a la izquierda multiplicando con la tensión 2. Entonces, mire, lo único que hice fue el seno de 70 que estaba a la derecha dividiendo, lo pasé a multiplicar a la izquierda. ¿Multiplicar con quién? Con la tensión 2. Pero abajo, como denominador, seguí dejando al coseno de 70. ¿Qué hice con el coseno de 60 que estaba multiplicando con esa tensión 2? Lo pasé a dividir al otro lado, es decir, a la derecha. Entonces quedó dividiendo entre 19,62 y también entre la tensión 2 por el seno de 60 que está negativa. ¿Para qué hago esto? De la trigonometría sabemos que el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo es equivalente a la tangente del ángulo. Para eso fue que hice esta relación de despeje, porque el seno de 70 grados sobre el coseno de 70 grados da la tangente de 70 grados. Entonces nos quedará tensión 2 por la tangente de 70 grados es igual. Y ahora repartimos este coseno para cada uno de los miembros del numerador, ya que podemos hacerlo. Matemáticamente es correcto, pues al tener este miembro repartido para cada término del numerador, podríamos formar fracciones homogéneas, que al resolverse pues dejamos común el mismo denominador y sumamos o restamos en este caso solo los numeradores. Entonces 19,62 newton dividido entre el coseno de 60, repartiendo el denominador, menos la tensión 2 por el seno de 60 grados sobre el coseno de 60 grados. Otra vez, haciendo alusión a la relación trigonométrica que puse aquí a la izquierda, el seno de 60 dividido el coseno de 60 nos da tangente de 60. Entonces nos quedará tensión 2 a la izquierda por la tangente de 70 grados igual a, ¿cuánto es el dato de 19,62 dividido el coseno de 60? Entonces decimos 19,62 dividido el coseno de 60. Eso nos da 39,24. 39,24 newton menos la tensión 2 y seno sobre coseno nos da tangente por la tangente de 60 grados. Listo. Todo lo que tiene T2, que es nuestra incógnita, hay que dejarlo a un solo lado del igual, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda. En este caso voy a llevar esto que está restando al otro lado, a la izquierda del igual, a sumar. Tensión 2 por la tangente de 70 más la tensión 2 por la tangente de 60 grados, igual a 39,24 newton. Listo. Aquí, como nos damos cuenta, tenemos un factor común, que es la T2 y la T2. Entonces podemos simplemente factorizarla diciendo que T2 es factor de la tangente de 70 más la tangente de 60. Recuerde que cuando uno factoriza, igual a 39,24 a la derecha newton. Lo que uno hace es simplemente preguntarse, ¿qué le hace falta a este factor que se sacó del paréntesis para hacer todo este completico? Y uno dice, bueno, al T2 que está por fuera, para hacer T2 tangente de 70, pues le hace falta la tangente de 70 y la coloca dentro del paréntesis más. ¿Qué le hace falta a ese T2 que está por fuera para hacer todo este dato? T2 por la tangente de 60, pues le hace falta la tangente de 60 y la coloca por dentro del paréntesis, cierra el paréntesis, esas tangentes de 70 y de 60 respectivamente se quedaron sumando. Y todo eso se iguala a 39,24 newton. Ahora sí, esto que está dentro de un paréntesis, ¿qué operación está haciendo matemáticamente con la tensión 2 que está factorizada? Están multiplicando. Entonces la tensión 2 sería exactamente igual a los 39,24 newton que están a la derecha del igual dividido, porque de multiplicar pasan a dividir la tangente de 70 grados más la tangente de 60 grados. Listo. Ya teniendo esto, entonces, pues esto es un dato numérico
que se puede calcular porque tanto las tangentes de 70 como de 60 se pueden hallar por la calculadora. Entonces decimos tangente de 70 más tangente de 60 nos da esto. Y 39.24, que es lo que tenemos arriba, lo vamos a dividir entre esa respuesta. El dato nos da como resultado 8,76 aproximando newton. Esa es la tensión 2 y ya tenemos otra de nuestras preguntas. Solo nos hace falta hallar la tensión número 1. ¿Cómo hallamos la tensión número 1? Para hallar la tensión número 1 nos tenemos que devolver a la hoja anterior y mirar el despeje que teníamos antes de la tensión 1. Si miramos la ecuación 1 y 2, fijémonos que la ecuación 1 dice T1 por el coseno de 70 es igual a T2 por el coseno de 60. Nosotros ya tenemos la tensión 2 porque la acabamos de hallar. El coseno de 60 es un dato conocido. El coseno de 70 es un dato también constante, por lo tanto podemos despejar la T1, que de hecho, si la queremos ver ya despejada, fíjense que aquí ya está despejada. T1 es igual a ¿quién? A T2 por el coseno de 60 dividido todo eso entre el coseno de 70. Entonces vamos a utilizar esa equivalencia para poder hallar la tensión 1, que es la última que nos hace falta. T1 es igual a T2 por el coseno de 60 grados sobre el coseno de 70 grados. Igual a, ¿quién es la tensión 2? 8,76 newton multiplicado por el coseno de 60 grados dividido entre el coseno de 70 grados. Haciendo esta operación nos quedaría coseno de 60 sobre el coseno de 70 da esto multiplicado por 8.76, 12,81. 12,81 newton. Y esa sería la tensión 1. Tensión 1 igual a 12,81 newton. Y terminamos con la tercera tensión. Entonces tenemos tensión 1 igual a 12,81 newton, tensión 2 igual a 8,76 newton y tensión 3 igual a que es el peso del bloque, 19,62 newton. Y ahí tendríamos ya todas las preguntas que nos hicieron con su respuesta. Perfecto. Ese sería el ejercicio correspondiente a equilibrio, que de hecho es el segundo que hemos hecho, ¿no? Vamos ahora con el siguiente ejercicio.